Bendiciones, te saluda Pastor Alex una vez más, hoy teniendo un hermoso día y qué privilegio para mí compartir la palabra del Señor en esta semana. Y quiero compartirte hoy un hermoso versículo que está en el libro de los Salmos 119, versículo 105, un versículo muy conocido y dice de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántas veces hemos escuchado este salmo? ¿Cuántas veces hemos meditado en este hermoso salmo donde nos habla de la palabra del Señor? Dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra del Señor realmente es esa lumbrera en el camino diario de la vida, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones, por la manera por la cual tenemos que conducirnos en esta vida. Muchas veces tenemos que tomar decisiones de familia, con los hijos, tenemos que tomar decisiones de trabajo, de estudio. Tú que estás escuchando, has tenido que pasar por diferentes partes de tu vida donde has tenido que tomar decisiones quizá muy importantes, y la palabra nos dice que lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor. O sea, por donde caminamos, por donde nos conducimos, el Señor, cuando nos aferramos a su palabra, nos va a conducir, nos va a alumbrar y no va a haber oscuridad, sino que no vamos a tropezar, porque cuando tenemos luz y podemos caminar en esa luz, no vamos a hallar ese tropiezo que realmente nos haga caer y nos destruya. Y yo en la vida he conocido también a mucha gente que ha aprendido a memorizar versículos, escrituras de la Biblia. Era algo impresionante. Podían decirte de memoria el pasaje, el versículo, dónde estaba ubicado exactamente. Pero sin embargo también vi a muchos de aquellos que conocían la Escritura, que te hablaban de la Escritura y que memorizaban la Escritura, tomar malas decisiones en su vida, porque esas escrituras que ellos memorizaron, que ellos aprendieron, no supieron aplicarlo a la vida. Entonces, por no saberlo aplicar a su propia vida en momentos de tomar esas decisiones, terminaron sufriendo algunas consecuencias de pérdida, ¿no? Muchos de ellos pérdida de bienes, pérdida de familia, hasta muchos de ellos pérdida de su salud misma, ¿no? Por no tomar esas decisiones basadas en lo que ellos habían aprendido dentro de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué queremos decir? Que el propósito de leer y meditar y memorizar la palabra no es un acumulamiento de información. O sea, no es solamente aprender los versículos de memoria, memorizar los versículos de memoria. No solamente es tener un acumulamiento de información, sino que es la transformación de nuestro carácter. No, esto tiene que ver con la transformación de nuestro carácter. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de nuestro carácter, es convertirnos más, cada día un poquito más y más y más como Cristo. Entonces, es muy importante que lo que aprendemos, lo que memorizamos, que es muy bueno, ¿no? Pero no solamente hacerlo como para acumular información, para acumular conocimiento, sino tenemos que aplicarlo cada día en nuestra vida y acumular el carácter de Cristo. Cristo conoció las Escrituras, memorizó las Escrituras, pero no solamente era una información que él tuvo en su mente, sino que lo aplicó en su propia vida, y eso trajo que él tuviera éxito en la misión a la cual vino a la tierra, que fue a salvarnos, a redimirnos y a darnos vida eterna. Entonces no basta conocer la palabra, hay que
vivirla, hay que aplicarla. No simplemente, hay mucha gente que conoce mucho. Yo en las calles me he encontrado cuando he estado testificando, predicando a alguien, a gente inclusive drogadicta, que aún los he encontrado muchas veces en el mismo acto, y me he acercado a ellos y de repente esas personas, cuando uno le empieza a compartir la palabra, empiezan a hablarte de Dios, y dice, yo conozco de Dios, yo conozco la Biblia, y empiezan a hablarte de versículos bíblicos, y tú te podés dar cuenta que sí tuvieron un conocimiento intelectual. Quizá muchos de ellos asistieron a iglesias, ¿no? Y algunos nacieron en hogares cristianos, pero lamentablemente no se dejaron llevar, no aplicaron la palabra de Dios que memorizaron, que aprendieron a sus vidas, y en esos momentos están en esas condiciones tristes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios no solamente es para acumular información en nuestra vida, sino para aplicarla. El verdadero poder transformador se hace evidente cuando aplicamos los principios en cada una de nuestras áreas de vida. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, como por ejemplo las finanzas, matrimonio, crianza de los hijos y control de nuestras relaciones íntimas, nuestro vínculo íntimo de amigos, en la cual nosotros nos relacionamos y realmente tienen influencia muchas veces en nosotros. Tenemos que saber con qué amigos nos relacionamos, y el uso de nuestro tiempo, que es muy importante, ¿no? Cómo usamos nuestro tiempo, ¿no? La palabra del Señor nos habla tanto acerca de este uso. Entonces, hoy podemos encontrar y entender, ¿okay?, que Jesucristo usó la palabra, pero dice que Él no solamente conocía la palabra, sino que la obedeció, ¿no? O sea que por eso el Padre se jactó en su Hijo, estaba orgulloso de su Hijo. Cuando digo jactarse, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. O sea, estaba muy orgulloso de Él. ¿Por qué? Porque era un hijo de obediencia. Dice que obedeció hasta llegar a la muerte de cruz. O sea que fue algo impresionante, la obediencia a la palabra, lo que el Señor realmente vino con una misión grande a salvarnos. También el Señor nos compara a nosotros como aquellos que edificamos, ¿no? Edificadores. Y tú sabes que hay dos tipos de edificadores: los que edifican en la roca y los que edifican en la arena, ¿no? Aquellos que no edifican su vida sobre la palabra y se confían y dicen, mañana va a ser el mismo tiempo, va a suceder, no va a haber tormenta, va a estar igual, porque a veces hay tiempos de bonanza, pero de repente vienen tiempos difíciles, tiempos de tormenta, tiempos de adversidad, y esa casa, si no está edificada en la palabra del Señor, puede caerse, se cae prácticamente, no puede, sino que se cae. Solo los que están edificados en la roca, aquella casa que está edificada en la roca, permanece y prevalece a cualquier tormenta. Entonces, pidámosles al Señor en esta mañana y digamos esta oración, digámosle al Señor: Señor, tu palabra dice que tú produces en mí el querer como el hacer. Tú produces en mí la motivación para obedecer y disciplinarme para llevarlo a cabo. Te confieso que mis propias fuerzas no puedo, pero sí tú puedes. Conviérteme en un hombre sensato, una mujer sensata que se pone a practicar los principios de tu palabra en mi vida. Qué hermosa oración. Yo quiero que la hagas tuya y la recibas ahí, y lo que has aprendido, lo poco que has aprendido de la palabra, empieza a ponerlo en práctica a tu vida, porque dice que es la lámpara que te llevará al éxito. Que Dios te bendiga. Te veo el día de mañana.